Muy buenas noches. Enviamos, como siempre, un fraternal saludo a las familias de las personas fallecidas y deseamos una pronta mejoría a todos los enfermos. Mi nombre es Miriam Singer y soy la directora de Artes y Cultura de la Universidad Católica. Esta noche presentamos la sexta charla de este ciclo. Quiero aprovechar de agradecer la atención que hemos recibido en nuestras nuevas audiencias. Continuamos sumando personas interesadas en las artes del norte, del sur, del este, del oeste. El país se hace presente con el deseo de artificar nuestras casas en estos tiempos tan extraños que nos ha tocado vivir. Sí, pasa el tiempo y seguimos esperando que se apresure, que no nos arrebate las experiencias que necesitamos vivir. Y cuando el espacio se nos hace estrecho, necesitamos sentir que es el tiempo el que se convierta en nuestro recurso vital. El tiempo es el que debemos esculpir, impregnar de significados que desconocíamos, porque nunca habíamos vivido en algo como esto. Somos extraños en este nuevo planeta y nos encontramos en este espacio de dos dimensiones, una pantalla, unidos en torno a la búsqueda de una experiencia artística. Y para lograrlo, esta noche nos acompaña un verdadero personaje. Es el hombre del Renacimiento. En él se funde el historiador, el actor, el dramaturgo, el payaso, que como todo buen comediante nos recuerda con un toque magistral dónde está el chiste de la vida. También es escritor y también se las ha arreglado para ser un buen administrador de teatro y de seguro maneja una página Excel como los dioses. Su nombre es Andrés Kalavsky. Hola, buenas tardes. Espero que estén bien dentro de lo posible y se estén cuidando. Hoy día vamos a tratar de darnos una vuelta muy larga para llegar al teatro, para pensar de qué manera mirar el pasado teatral podría ser relevante hoy. Quiero partir por lo que podríamos llamar la posmodernidad, que es un nombre del cual se abusa, pero que a veces sirve. Y para entender la manera en la que vamos a hablar de posmodernidad, quiero partir recitando, si me disculpan, un fragmento del Soliloquio del Individuo de Nicanor Parra. Mejor es tal vez que vuelva a ese valle, a esa roca que me sirvió de hogar, y que empiece a grabar de nuevo, de atrás para adelante grabar, el mundo al revés. Pero no, la vida no tiene sentido. Ese poema en que hay un hombre que cuenta toda la historia de la humanidad, se obsesiona con la leña y va construyendo este mundo hasta llegar a ser un individuo, tiene después la nostalgia de haber perdido algo en ese trayecto. Eso es lo que podríamos llamar la condición posmoderna, esta sensación, decía un caballero, de que ya hemos estado aquí. Hay un autor que define la posmodernidad como la pérdida de la tradición, pero no es solo una pérdida, sino que es la sensación de esa pérdida. Porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí, por ejemplo, se me pierden calcetines y no me doy cuenta. Entonces no los he perdido. Pero cuando necesito el calcetín, siento la pérdida. De la misma manera, cuando perdemos la tradición, sentimos la pérdida de la tradición. Entonces hay un autor que dice que la posmodernidad nos obliga a inventarnos la tradición cada día, como si fuera una maratón diaria. Hay otro autor que dice, la tradición era como una red que protegía a los artistas de los excesos de su fantasía.
¿Y cómo llegamos hasta este problema de haber perdido la tradición? Porque tuvimos eso que llamamos la modernidad, en que intentamos sistemáticamente investigar de manera racional todas las dimensiones de la vida, y para eso no nos servía la tradición y no sabíamos dónde ponerlo. Entonces, podemos pensar en los grandes maestros de la modernidad. Podemos pensar, por ejemplo, en Charles Darwin. Charles Darwin, que muestra cómo los humanos somos parte del mundo natural y de qué manera nuestro comportamiento natural está condicionado, está determinado por nuestro ser biológico. Charles Darwin, un hombre con barba. Podemos pensar en Karl Marx. Y Karl Marx lo que muestra es cómo nuestro comportamiento social, nuestras ideologías, están condicionadas por nuestra manera de organizar la vida productiva, la vida económica. Karl Marx, un hombre con barba. Podemos pensar en Sigmund Freud. Y Sigmund Freud muestra cómo nuestra vida interior, eso que pensamos que es nuestro ser más profundo, está condicionado por nuestra trayectoria vital. Sigmund Freud, un hombre con barba. Entonces, estos hombres con barba construyen una manera en la que los humanos tenemos que mirarnos como condicionados y podemos examinarnos racionalmente, pero a un alto costo, que es el costo de perder la tradición. Y uno podría pensar, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el teatro? Todavía falta un poco, pero vamos a llegar. El teatro también se transformó al final del siglo XIX, en la época de todos estos hombres con barba. Ahora nosotros tenemos una cosa que se llama la teoría de la performance, y que es un intento por estudiar por igual los comportamientos arriba del escenario y abajo del escenario, en tanto que comportamientos. ¿Sí? Entonces, hay una autora, por ejemplo, que dice que el género se performa. ¿Sí? A mí de chiquitito me enseñaron unos comportamientos que iban a permitirme aparecer en sociedad como un hombre, para que no se cuestionara que yo soy un hombre. Y si yo dejo de hacer esos comportamientos, el resto de la gente me va a mirar feo porque no va a saber clasificarme. Y poder clasificarme es muy importante para la gente. ¿Sí? Entonces, también podemos decir, bueno, pero ¿cómo se performa la política? ¿Cómo hay algunas cosas que se pueden decir en política? ¿Sí? Probablemente estos días han escuchado mucho a la gente decir, la política es sin llorar, y a continuación lloran. ¿Cómo se performa la alegría? ¿Cómo se performa la tristeza? A mí me han retado harto porque parece que cuando llamo por teléfono no performo bien, no ejecuto bien la llamada, y a pesar de que mis intenciones son buenas, parezco una persona más agresiva de lo que quiero ser. El problema de la teoría de la performance es que en su variante, los dioses de la teoría de la performance son una canadiense mexicana que se llama Diana Taylor, muy, muy seca. Ella no es un hombre con barba. Y Richard Schechner, que es un señor gringo, muy importante, que tampoco tiene barba, pero sí es un hombre. Y entre ambos han construido, y hay muchos más teóricos por supuesto, pero entre ambos han construido este soporte para pensar los comportamientos, pero siempre hay un pecado de origen, diríamos, ya que estamos en una charla de la UC, y el pecado de origen de la teoría de la performance está vinculado a la idea de lo tribal, la idea de lo ancestral, la idea de lo exótico, y ahí hay unas cosas muy difíciles. Pero si nos devolvemos al teatro, podemos llegar a un hombre que me gustaría sumar a la lista de hombres con barba fundadores de la modernidad. Konstantin Stanislavski.
Konstantin Stanislavski fue un actor y director de teatro ruso. Otra manera de decirlo es que fue un señor que tenía una fábrica. Y como a esa fábrica le iba bien, él podía dedicarse a su hobby, que era el teatro. Y dedicándose a su hobby, cambió el teatro para siempre. Uno puede no gustarle lo que hacía Stanislavski, pero todo lo que hacemos en el teatro y en el cine contemporáneo tiene a Stanislavski en algún punto de referencia. Porque una de las cosas que hizo Stanislavski muy impresionante fue preguntarse cómo se hacen las cosas. De la misma manera que decíamos, cuando Freud se pregunta cómo llega a alguien a soñar, que uno diría, pero ¿cómo? Uno sueña nomás. No, ¿cómo llega a alguien a soñar? De la misma manera que Marx se pregunta, ¿cómo llega una clase dirigente al poder? ¿Y cómo se produce el cambio social? Y uno dice, bueno, se produce nomás. No, hay una manera de ocurrir. De la misma manera, Stanislavski se pregunta, ¿cómo hace un actor lo que hace? Y es súper interesante, porque quizás alguna de ustedes ha tenido alguna vez la experiencia de actuar, de estar en un taller de teatro, por ejemplo, y todos podemos hacer una escena bien una vez. Una vez todos podemos hacerlo bien. El problema es dedicarse al teatro, es tener que hacerlo varias veces. Entonces, la pregunta de Stanislavski era, ¿cómo hace un actor para poder dominar su trabajo, su técnica, de manera de poder hacerlo bien todas las veces? Piensen, por poner un ejemplo que la gente pregunta mucho, cuando uno dice que estudia teatro, la gente pregunta, ¿te enseñan a llorar? Y uno siempre dice que no, porque no le enseñan a uno a llorar. Pero sí es una pregunta, ¿cómo uno hace para llorar en una escena? Y uno dice, bueno, mira, me tocó hacer esta escena y ese día yo había tenido un día muy difícil, entonces en el momento en que me tocaba escuchar que la persona que yo amo me rechaza, me puse a llorar y estuvo súper bien. Ah, súper bien, pero mañana tenemos función de nuevo. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, mañana me voy a tirar los pelos de la pierna, a ver si eso me produce lágrimas. Y pasado mañana, ¿cómo lo vas a hacer? Que vas a tener la piel insensible de tanto tirarte los pelos de la pierna. Bueno, mañana me voy a tratar de acordar de mi abuelita, que mi abuelita me trataba muy mal. Entonces, si pienso en ella me da pena. Ah, ok. Pero ese recuerdo se gasta. Entonces, esas estrategias informales, Stanislavski trató de pensar cómo hacer para convertirlas en estrategias formales. Y llegó a la idea súper importante de que si uno se concentra en las acciones y las organiza de manera adecuada, las acciones pueden detonar estados subjetivos. Esto es, de alguna manera, lo que se conoce como la hipótesis de James o de James Lange, da lo mismo el nombre. Esta hipótesis quiere decir que uno no, como la frase es, yo no corro porque tengo miedo porque corro. Entonces hay comportamientos que pueden detonar emociones. Súper bien. Esta manera de pensar de Stanislavski, que uno la puede extender al resto de la vida, de mirar cómo los comportamientos detonan reflexiones y detonan estados de ánimo, es un aporte enorme para el pensamiento en general. Lamentablemente, el pensamiento de Stanislavski se estudia en las escuelas de teatro y no se estudia afuera, mientras que nosotros sí estudiamos, no sé, a Freud, que no se estudia solo en las escuelas de psicología. Entonces, el problema sí es que, ok, para poder hacer lo que hizo, Stanislavski, igual que Freud, igual que Marx, igual que Darwin, tuvo que cortar con el pasado. Tuvo que cortar con el pasado como esas canciones, ¿no? Como la canción de Lucero, ya no, lo siento, tu hora pasó. ¿Sí? O como el reggaetón, lo que pasó, pasó. Entonces, tuvo que decir, corto con el pasado y ahora analizo sistemáticamente el presente. Pero, ¿qué hacemos con la tradición? ¿Dónde ponemos la tradición?
porque nos duele haber perdido la tradición. Entonces, pasa que para mi doctorado yo me puse a estudiar el teatro de la primera mitad del siglo XX en Chile. Y después de doctorarme, he seguido estudiando ese teatro, en parte para aprovechar lo que ya había avanzado y en parte porque es muy interesante. En Chile pasó una cosa muy rara. El teatro, si vieron el documental Mierda, Mierda, por ejemplo, que están dando en Televisión Nacional estas últimas semanas, pueden haber sabido que el teatro entró a las universidades en los años 40. Y eso produjo un auge teatral en Chile enorme. Y entonces, todas las obras que todo el mundo conoce, La Negrester, La Pérgola de las Flores, La Remolienda, todas esas obras son producto de personas que estudiaron teatro en la universidad y que trabajaron en la universidad. Súper bonito. Pero hubo todo un teatro anterior que estudiamos en Chile mucho menos, y que fue un teatro lleno de dificultades, de gente que literalmente pasaba hambre. Había un actor que decía en sus recuerdos de juventud que todas las noches él tenía que decidir si tomar el tranvía o comerse algo. Y entonces decidía comer algo y caminar hasta su casa. Y llegaba a las 3 de la mañana a su casa. Entonces, este teatro, que fue súper popular, era un teatro súper precario también. Y hay algo de ese teatro súper precario con lo que la gente se obsesionó. Este era un teatro que usaba muy poca escenografía. ¿Sí? El teatro no tenía mucha escenografía. El teatro tenía sobre todo telones pintados, así como los fondos virtuales de Zoom. ¿Sí? Telones pintados. Y los historiadores del teatro chileno se obsesionaron con los telones pintados como que los telones pintados fueran siempre feos o malos. Pero los telones pintados en realidad muchas veces no importaban. Estaban ahí para que hubiera algún fondo. En realidad, lo que importaba eran los actores que estaban adelante, que estaban paraditos en la luz. Y los actores importaban no solo por su capacidad actoral, sino por su ropa. Les cuento, por si no lo saben, que si ahora ustedes participan en una película, si ahora ustedes participaran en un programa de televisión, les van a dar un vestuario para que ustedes se parezcan al personaje que se espera que representen. Hace poco vi pasar una persona que ve sistemáticamente capítulos de series dirigidas por Carlos Pinto. Y mostraba un chaleco que usaban solo asesinos en series de Carlos Pinto. Súper bonito, porque era un chaleco de asesino. Súper interesante la idea. Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, en una película de superhéroes, el traje de superhéroe no lo pone el actor, lo pone la producción de la película, y el actor no se lo puede llevar al final. A veces uno pide llevárselo, pero no se lo puede llevar. Entonces, ahora, cuando uno hace una obra de teatro, uno en general llama a un vestuarista, a una vestuarista, para que ayude a crear este vestuario. Pero en el teatro de la época que yo estoy estudiando, de la primera mitad del siglo XX en Chile, el vestuario lo ponía cada actor. Y esto es bien importante, porque los espectadores esperaban ver a la gente en el teatro bien vestida, vestida bonita, vestida de manera elegante en muchos casos y de manera vistosa. Entonces, hay casos dramáticos, como actores que no podían seguir participando de una compañía de teatro porque se les rompía el traje. Nosotros ahora estamos acostumbrados a que la ropa sea muy barata. La ropa es muy barata porque hay, primero, explotación del medio ambiente que permite producir telas naturales y plásticas sin tomar en cuenta los costos ambientales. Y la ropa es barata también porque hay explotación humana que permite con esas telas producir ropa sin pagar de manera justa el trabajo.
Pero de la época que yo estoy hablando, y ustedes pueden conversarlo con personas mayores, la ropa era muy cara y las personas tenían muy poca ropa. Entonces que un traje se rompiera podía ser algo dramático. Y hay una famosa conversación entre dos actores de esta época, Alejandro Flores. Alejandro Flores llegó a ser el actor más famoso de Chile. Su funeral fue una cosa multitudinaria. Y Pedro Siena, que fue el galán de la generación anterior, Pedro Siena, que la película sobre Manuel Rodríguez, el Húsar de la Muerte, la protagonizó Pedro Siena. Entonces, cuando estaba empezando Alejandro Flores, Pedro Siena le dijo, es importante que tengas tu baúl con ropa para participar de esta compañía, porque Pedro Siena le estaba dando el pituto en la compañía a la que se iba a integrar Flores. Y Flores le dijo, tengo un problema, yo no tengo ropa. No tengo la ropa que tiene que tener un actor de verdad. Y Pedro Siena le dijo, pero ¿tienes un traje azul? Y Alejandro Flores le dijo, sí, tengo un traje azul que está nuevo. Siena le dijo, perfecto, con ese traje azul vas a estar bien. Porque ese traje azul lo puedes usar como el traje formal. Si necesitas tener una escena como de marino, le pones unos botones dorados al traje azul y pareces marino. Si necesitas hacer una escena como de exterior, como de picnic, como de tenis, ocupas un chaleco blanco y con los pantalones azules vas a estar bien. Entonces con un traje azul puedes actuar. A ese punto, la ropa era central para la actividad teatral de la primera mitad del siglo XX en Chile. ¿Y cómo se conecta esto con todas las tonteras que hablé antes sobre la tradición y el comportamiento? Bueno, cuando uno empieza a pensar que los actores andaban siempre con su propia ropa y se mudaban de una compañía a otra, siempre con su baúl con ropa, y durante décadas hacían no necesariamente el mismo personaje, pero el mismo tipo, ¿sí? Todavía eso pasa bastante en la ópera, que hay, por ejemplo, un barítono en una ópera y que es malo. Y es malo con distintas condiciones, en una es español, en otra es francés, pero siempre es el malo en un montón de óperas. ¿Sí? De esa misma manera, en este teatro había gente que hacía de doctor, había gente que hacía de guaso, durante décadas, 40 años haciendo de guaso. Y aquí hay una parte un poco asquerosa que probablemente ustedes no saben tanto. Cuando uno actúa, uno suda mucho. Y suda de una manera más bien asquerosita. Como uno suda de manera más hedionda de lo habitual. ¿Por qué? Porque uno está más nervioso. Y cuando uno está nervioso cambian los olores del cuerpo. Y claro, ahora nosotros estamos acostumbrados a lavar mucho la ropa. De hecho, eso es parte de la crisis ambiental que tenemos, la cantidad de ropa que tenemos y cuánto la lavamos. Pero antes, cuando la ropa era más cara, se lavaba menos. Piensen que el teatro que yo estudio era un teatro en que se hacían 3 funciones a veces en un día, a veces 4, durante 5 o 6 días a la semana. Y siempre con la misma ropa. Entonces, ese traje azul se usaba durante 3 horas diarias, 3 veces al día, sudando mucho, durante 5 o 6 días a la semana. Y eso durante décadas. Imaginen por un momento cómo huele ese traje azul. Está bien si les parece asqueroso. Pero consideremos ahora una cosa que ha pasado. Nuestra civilización ha querido pensar que hay unos sentidos que son más importantes que otros, que el sentido de la vista y el sentido del oído son sentidos elevados y que el sentido del tacto, del olfato
y del gusto son sentidos más bajos. Hay una autora feminista muy importante, gringa, que es una politóloga, que se llama Jane Flammang, que ha hecho trabajos fascinantes sobre cómo esta jerarquía de los sentidos es una jerarquía que permite, que facilita la dominación masculina. ¿Se acuerdan de los hombres con barba? Entonces pensamos que estas tareas como hablar en público son tareas masculinas y tareas como limpiar el baño son tareas femeninas, ¿sí? Por supuesto que no lo son, pero la dominación masculina del mundo intenta hacer esa distribución. Entonces, en esta distribución hemos hecho que los olores nos parezcan en general algo repugnante y hemos huido de los olores, cuando los olores son una manera de aprender el mundo, son una manera de comprenderlo, de distinguir. Los humanos tenemos un olfato bien desarrollado, contra la idea que tenemos de que, no sé, los perros huelen mucho y nosotros olemos muy poco. Hablamos poco de los olores, pero podemos detectar muy finamente olores. A mí me pasaba en algún momento, que cuando chico mis papás me pudieron llevar a la playa, a la misma playa varias veces. Y en esa playa había unos pinos, que no sé cómo se llaman porque no sé nada de árboles. Y a veces cuando huelo esos pinos de nuevo, vuelvo inmediatamente a esa playa a la que me llevaron cuando chico. Entonces, el olor puede detonar muy rápidamente no solo recuerdos, sino vivencias, cualidades subjetivas. De esta manera, el olor asqueroso de un traje puesto todas las noches durante 40 años puede facilitar eso que los actores llamamos ponerse en personaje o ponerse en situación. Y lo produce de una manera no necesariamente explícita y no necesariamente racional. De la misma manera que ustedes al oler el perfume de sus madres pueden devolverse brutalmente a la pelea que tuvieron con su mamá, terrible, y cómo odian esa fragancia, las asquerosidades de los olores de los vestuarios de teatro pueden devolver a los actores a los estadios emocionales que necesitan para actuar bien. Entonces, decíamos, ¿qué hacemos con la tradición? Bueno, el feminismo nos dice algo. El feminismo nos dice, no escuchen solo a los hombres con barba. No escuchen solo a los hombres con barba. Presten atención a las maneras en que la tradición ha hecho las cosas, y la tradición también puede estudiarse de manera racional. La tradición del vestuario aportado por los actores puede darnos una luz sobre cómo se transmitía el conocimiento, sobre cómo se recuperaban los comportamientos y se fijaba información. Nosotros en la universidad practicamos mucho el aprendizaje explícito. Decimos, ahora vamos a aprender esto, y luego lo aprendemos. Pero los sistemas de aprendizaje tradicionales practican muchos aprendizajes implícitos, en que solo por observación y repetición se incorporan conocimientos. Una manera en la que deberíamos estudiar más cómo se incorpora conocimientos es a través de los olores. Entonces, ¿por qué el teatro está conectado con la posmodernidad? ¿Y qué función cumple la tradición en relación con los malos olores? La posmodernidad, este momento en que nos sentimos expulsados de la tradición porque quisimos entender racionalmente el mundo, es una falsa disyuntiva producida por escuchar solo a hombres con barba. Cuando incorporamos las perspectivas de las mujeres, podemos recuperar todo ese saber que hemos excluido, y ese saber que está, por ejemplo, en el teatro, es un saber hediondo, es un saber del gusto, es un saber del tacto, y no solo de la vista o el oído. Y cuando recuperamos esos saberes del gusto, el tacto y el olor, podemos
recuperar conocimientos que a la luz restringida de la idea de racionalidad propuesta por la modernidad, habíamos perdido. Entonces, no necesitamos devolvernos como el individuo desesperado de Nicanor Parra. Necesitamos avanzar, pero necesitamos avanzar incorporando las voces que hemos silenciado. De esa manera se conecta el teatro, la historia, el feminismo, la posmodernidad y la ropa hedionda. Y por eso, de esa manera, es que el teatro es importante, porque el teatro no es importante en realidad. Decía Leonard Cohen que las canciones no son importantes. Lo importante es lo que la gente hace con las canciones. El teatro no es importante, lo importante es lo que la gente hace con el teatro. La historia no es importante, lo importante es lo que la gente hace con la historia. Si prestamos atención al teatro, si prestamos atención a la historia, si escuchamos el pasado, si tocamos el pasado, si olemos el pasado, podemos ayudar a construir un mundo mejor, más igualitario, más abierto. Muchas gracias. Bueno, un gran aplauso, Andrés. En realidad cumpliste con tu compromiso, porque nos vas a dejar reflexionando sobre, no solo sobre la condición humana, sino cómo recuperar el cuerpo. Es muy probable que la modernidad, no, pero no solo la modernidad, te recuerdo la era victoriana, que antecede a los hombres con barba. Así que eso fue siempre así, Andrés. Esa es mi postura al respecto, pero tienes razón y te agradezco tu visión y tu manera de compartirla con nosotros. Ahora vamos a revisar algunas interesantes preguntas que nos han llegado para ti. La primera dice, vamos por el inicio. Usted menciona a Stanislavski y acepta que a uno puede no gustarle su manera de trabajar, siendo que se le puede llamar el padre del teatro moderno. ¿Cómo fue que el desarrollo del teatro moderno en el siglo XX lo dejó atrás? Lo dejó atrás de varias maneras, o no necesariamente lo dejó atrás, pero sumó más gente. Una de las muchas maneras en que sumó más gente fue incorporando las ideas de Marx también al teatro, porque la manera de aproximarse de Stanislavski es súper interesante, pero está basada en el comportamiento individual. Y el teatro, igual que la ópera, igual que un montón de otras actividades espectaculares, es sobre todo una forma social. Fíjate que aquí se cruza con la próxima pregunta. ¿Es la regla que las obras de teatro sean un espejo de los objetivos políticos de las personas involucradas? ¿Cree que hoy pueda darse un teatro marginado de la política contingente? ¿Hay espacio para una lectura teatral que no se cruce con la realidad político-social? En un cierto sentido, depende de lo que quiera mirar las espectadoras y los espectadores. Porque, claro, uno puede, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado a veces que yo digo, ¿sabes qué? No quiero hablar de esto. Pero eso no quiere decir que no estemos hablando de esto. Quiere decir que yo quiero evitarlo, pero seguimos hablando de esto. Y respecto del espejo, es bien interesante porque el teatro no siempre se pensó a sí mismo como un espejo. Eso es curiosamente una idea del barroco, cuando los espejos eran tecnología de punta. Entonces, cuando Shakespeare dice que el teatro es como un espejo, lo que está diciendo, el teatro es como realidad aumentada. Está usando una metáfora con tecnología de punta para darle prestigio al teatro. Pero el teatro no siempre ha sido un espejo. Había un autor que decía, el teatro no es un espejo para reflejar el mundo, sino un martillo para darle forma. Yo creo que hay otras herramientas además del martillo, pero bueno. Aquí hay una pregunta muy interesante y yo estoy pendiente de tu respuesta. Tienes que darte más gancha. ¿Qué piensas de la propuesta de un teatro no humano, planteado por Manuel Infante?
El trabajo de Manuel Infante es súper interesante en cuanto abre la idea de cómo estamos conectados. Así como yo decía, la idea de Stanislavski es el individuo. Claro, estamos acostumbrados a un teatro antropocéntrico, en el sentido que pensamos que solo las acciones humanas importan. Y Manuela, muy inteligentemente, abre eso a los componentes no humanos de nuestra actividad. En ese sentido es un teatro post-antropocéntrico o no antropocéntrico. Pero no hay que confundirse, porque que sea un teatro no especista o no antropocéntrico no quiere decir que no esté hecho para una mirada humana. Hasta donde yo he podido entender de los espectáculos de Manuela, que son siempre muy interesantes, son espectáculos siempre hechos para una mirada humana y para abrir la mirada humana a eso que no es humano. Ya, aquí hay algo que tiene que ver directamente con el traje sucio después de 40 años, el traje azul del hombre con barba. Dice, hablaste del rol de la memoria en el trabajo de los actores. ¿Cuál crees que es el rol de la memoria en los espectadores? Esos que no alcanzan a sentir supongo yo, ¿no? El olor del traje azul. Ojalá que Como, no. Aunque ¿cómo? Sara Bernard decía que... Espérate, que no se ha terminado. ¿Cómo puede el teatro activar la memoria en las audiencias, no solo descansando en el sentido de la vista y la audición? Sara Bernard decía que todos los teatros huelen mal. Y Sara Bernard algo sabía. Claro, la memoria, hay un señor muy gringo, muy fascinante, que una vez me agarró a gritos en el centro de extensión porque no funcionaba la máquina de café, que tiene un libro sobre memoria y teatro, y que dice que los teatros son espacios que están, como que están penando siempre en los teatros. Sí, él dice the haunted stage en inglés. Como que los teatros siempre penan. Eh, y eso tiene que ver con que todos cargamos de recuerdos esos lugares. Y claro, además de lo visual, por ejemplo, hay toda una rutina que ha estudiado muy bien la teoría de la performance, de cuando uno se prepara para ir a un teatro, de los dulces que uno compra en la entrada, de la cola que hay que hacer o no. Y esos cambios a veces son súper violentos para los espectadores. Cuando uno empieza a poder comprar entradas en línea, hay cosas que son mucho más cómodas, pero ese perder la fila es perder una forma de memoria que nos vinculaba afectivamente. Entonces, cuando yo voy a la sala de la comedia, por ejemplo, hay en esa entrada algo que a mí me devuelve a las primeras veces que vi teatro en mi vida, mucho más allá, y que tiene que ver con los olores, con la luz que hay, con la distancia que tengo respecto de la persona, y que va mucho más allá de la visualidad del escenario de esa sala en particular. Y cuánto los teatros honramos esas formas de memoria o no nos importan, es bien variable. Ya, estamos empezando a llegar a la última pregunta y aquí vas a tener que echar mano de tu cerebro estadístico. Dice así, según lo que tú has estudiado en Chile, ¿cómo ha cambiado la tradición teatral respecto al feminismo desde inicios del siglo XX a inicios del siglo XXI? ¿Ha aumentado el rol de las mujeres en distintas labores del teatro? Con una amiga que es también una muy destacada investigadora teatral, hablábamos hace un par de días de esto. Y cómo hay que tener cuidado con no pensar que acabamos de descubrir las estrategias de resistencia. Entonces, las mujeres, yo en este momento estoy estudiando, por ejemplo, una tía abuela mía, que fue dramaturga en Chile. Y tuvo una labor bien fructífera, y escribió novelas, escribió cuentos, hizo un montón de trabajo y pudo hacerlo. Estaba en un país que le permitía ese espacio, en parte porque era una mujer que tenía una familia con recursos. Pero se la ha estudiado menos que a los hombres. Isidora Aguirre en 1960 escribió la que es probablemente la obra más popular de la historia del teatro chileno. Pero hasta anteayer la gente seguía queriendo quitarle el mérito de esa obra. Y decir, no, pero es que no fue, la pérgola no es solo de la Isidora. Y siempre se le está quitando. Entonces, no es que antes las mujeres no pudieran participar en el teatro chileno, sino que tenían que encontrar las puertas de atrás y del lado para poder participar de la actividad. No podían tanto ponerse al frente. Ahora pueden ponerse al frente, mucho más, y tienen mucho más posibilidades
de luchar cuando los hombres tratamos de quitarle sus cosas. Entonces, ahora, por suerte, nadie va a ir a decir, no, pero Liceo de Niñas no la escribió tanto la Nona Fernández, porque yo sé que trabajó igual con las actrices. Entonces, si hemos cambiado en algo, hemos cambiado en el pudor que nos da un poquito a los hombres andar queriendo quitarle su trabajo a las mujeres. Ya, y aquí una pregunta bien fuerte, porque yo sé que esto existe y mucho. Y creo que es la última pregunta, Andrés. ¿Cómo recomendarías hacer frente al discurso de que la vocación hace que no se tenga derecho a una retribución adecuada por el trabajo realizado? Eso es fuerte, existe, Sí, y mucho. es verdad, es verdad. Por eso tenemos que empezar a odiar las artes. Yo odio el teatro, yo me dedico al teatro solo por el dinero. Eh, es muy raro. Nadie le pregunta a un economista si tiene vocación. Uno, ¿sí? No, se supone que eso no importa, cuando importa un montón. Eh, es bien importante poner las cosas en términos de trabajo y cuantificarlas en términos de trabajo. No porque la cuantificación sea importante en absoluto, sino para poder conversar con la gente que vive en entornos cuantificados. Como Miriam sabe muy bien, los que hemos estado alrededor de ingenieros, uno tiene que aprender a lanzarle algunos números para que empiecen a prestar atención. Pueden buscar en TikTok, hay unos videos bien divertidos de una persona que llama a un gato en distintos idiomas y el gato no responde, pero cuando lo llama en alemán, responde. Sí, yo soy incapaz, no sé alemán, soy incapaz de reproducir el sonido, pero y dice, el alemán siempre funciona. De esa misma manera, hay a veces los números siempre funcionan. Yo trabajo con Verónica Tapia, que es una gran gestora cultural, que es la presidenta de la Red de Salas de Santiago, y ella ha tenido que hacer sistemáticamente durante esta crisis por la pandemia un trabajo de explicarle al gobierno los números del mundo de la cultura, a ver si se entiende cuál es el problema. Porque mientras uno solo dice, oye, necesitamos recursos para bajarte porque hay gente pasando hambre, no se entiende. En cambio, cuando uno lo pone en los millones que se dejan de percibir, ahí la gente empieza a entender. Entonces, hay que aprender un poquito, hay que, como decía un terapeuta por ahí, hay que encontrarse con el otro en el lenguaje del otro. No para quedarse a vivir ahí, pero para encontrarse. Y después uno lo arrastra hasta acá. Fantástico, Andrés. Bueno, te agradecemos, te despedimos con un aplauso de esos que te van a llegar a dejar así chiquitito, ya, muy fuerte aplauso, y muy, muy agradecida de ti por tu presencia, tu compañía en este ciclo de charlas. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias en total por este ciclo de charlas, que es una manera de recordarnos en esta crisis que no estamos solos y que el conocimiento también es una manera de compartir afecto. Gracias. Adiós. Y para finalizar, les recordamos que el próximo miércoles a esta misma hora contaremos con la presencia de Voluspa Jarpa, artista visual con presencia en los 4 confines del mundo. Ella es profesora de la Facultad de Artes de la Universidad Católica y nos ofrecerá su charla Arte y Crisis. Hasta la próxima. Hola, mi nombre es Voluspa Jarpa y quisiera invitarlos a la conferencia que voy a hacer la próxima semana sobre arte y crisis. Es una conferencia que va a estar centrada en cuál ha sido el lugar histórico que han ocupado las artes para somatizar, para anunciar las crisis epocales, qué tipo de herramientas entrega la creatividad para construir nuevas formas de aproximarse a la realidad y muchas de estas preguntas de qué sucede en las crisis con respecto al arte. Los dejo invitados para la próxima semana.